Luanda es una de las ciudades más caras de África y tal vez de todo el mundo. La situación de este país es bastante delicada, pues una gran parte de la población está hundida en la pobreza extrema. Este es el mismo problema que le podría suceder a Texas y a México, a causa de las millones de personas que están huyendo de California y Nueva York, tratando de buscar lugares baratos. El problema es que cuando llegan ellos ahí, todo empieza a subir de precio, y el golpe más fuerte lo llevan las personas nativas. Texas ya empezó a experimentar esto en la ciudad de Austin, y México ya lo empezó a experimentar en Quintana Roo. Comprar los alimentos cada día cuesta más. Esto lo hemos sentido en el bolsillo desde hace meses. Lo que no sabíamos es que el precio de los comestibles aumentó un 13.5% en comparación con el año pasado. Algo que nos está afectando a todos porque muchos de los productos y servicios que consumimos han aumentado significativamente de precio. Tras las constantes quejas de productores rurales de Quintana Roo en el incremento desmedido del precio de fertilizantes, alza en el valor de los insumos, el incremento al precio de la tortilla ya es un hecho en Quintana Roo, donde los precios de todo están por los cielos, y la gente local ya no puede sobrevivir. ¿Has ido a Quintana Roo últimamente? Solo imagínate, una paleta de hielo te cuesta 100 pesos, o lo equivalente a $5. En Estados Unidos, la misma paleta solo te cuesta $3. Esto nos lleva a Luanda, una ciudad en África, a la cual le tenemos que poner muchísima atención, para no cometer los mismos errores, porque últimamente, tú que me escuchas, podrías pagar las consecuencias de esto. Para comenzar, pongamos todo en perspectiva. El precio promedio de las rentas de apartamentos en Estados Unidos rondaba los $1,800 a finales del 2022, aunque había algunas excepciones que podían llegar a los $3,000. Eso podría parecer bastante costoso, pero es algo preferible a lo que vive la gente de Luanda. Allí, en la capital de Angola, rentar una habitación pequeña puede llegar a costar casi $7,000 en promedio. Y de ese mismo modo, cada aspecto de Luanda es extremadamente costoso. Una cena sencilla para una persona puede llegar a costar alrededor de $100, mientras que las escuelas especiales pueden llegar a cobrar hasta $50,000 al año. Y todos esos precios, en una economía donde el ciudadano común no llega a ganar más de $2 al día. ¿Por qué Luanda es actualmente la ciudad más costosa de África? ¿Qué la llevó a convertirse en un lugar para las élites? ¿Por qué existen esos niveles de pobreza? Quédate aquí, porque en este video vamos a estar hablando acerca de Luanda, y cómo su historia de conflictos militares y corrupción hizo que esta ciudad se convirtiese en una de las más costosas del continente africano. Ubicado en el centro de un laberinto de caminos de tierra, barrios y ruinas, existe un lugar que parecía haber alcanzado la riqueza durante el 2015. Se trata del centro de Luanda, un lugar donde llegaban cientos de visitantes provenientes de los Estados Unidos. Muchos eran empresarios importantes, y solo unos pocos eran turistas y personas modestas. Estos viajes se realizaban en un 747 especialmente diseñado para estos pasajeros, el cual llegó a ser conocido como el Houston Express. Un vuelo sin escalas en la clase económica, Asia, o desde la capital petrolera de Estados Unidos, podía llegar a costar hasta $2,400. Este precio es el equivalente aproximado a medio año de ingresos para el angoleño promedio, aunque los pasajeros casi nunca eran de Angola. Ahora, si le echamos un vistazo a la ciudad, veremos que las calles están repletas de autos de marcas famosas como Porsches, BMW y Range Rovers, además de viviendas con estilos suburbanos, que parecen haber sido sacadas de películas donde las riquezas son accesibles para todos. En fin, es un escenario que es muy parecido a las buenas zonas de Estados Unidos, con la única diferencia de que estaban disponibles por precios mucho más altos. Pueden llegar a superar los $10 o $20,000 mensuales. Y de ese mismo modo, se pueden apreciar muchas otras cosas increíblemente caras en Angola, como los restaurantes, los cuales podían llegar a cobrar alrededor de $100 como mínimo. En algunos restaurantes más económicos, como KFC, las ofertas son de al menos $20 por persona. La comida casera tampoco se escapa, pues una Coca-Cola de 1 litro llega a costar unos $10. Como seguramente ya te habrás imaginado, el mundo empresarial y educativo también es sumamente costoso.
La Escuela Internacional de Luanda llega a cobrar unos $50.000 al año, lo que es el equivalente al ingreso anual promedio de 11 angoleños. Normalmente estos gastos son cubiertos por los empleadores de los padres de los alumnos. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? La riqueza de la élite de Luanda es simplemente extraordinaria. Y de ese mismo modo, son increíbles los medios por los cuales este lugar llegó hasta ese nivel de riqueza. Nadie se habría imaginado que llegarían tan lejos, pues inicialmente era un lugar muy afectado por conflictos militares. De hecho, el sangriento y prolongado proceso de independencia de Angola comenzó a tomar impulso aquí durante enero de 1961. Fue el momento en el que ocurrió una protesta por los salarios agrícolas, que luego se convirtió en algo más fuerte. La furia se extendió por todo el norte de Angola, hasta que la rebelión fue detenida en seco por una brutal respuesta del imperio colonial portugués. Sin embargo, esta extensa revuelta marcó el surgimiento del nacionalismo angoleño, y su violenta conclusión solo era el inicio de una intensa batalla que estaba a punto de asomarse en el futuro. En los años que siguieron a esta primera revuelta rural, una serie de movimientos de independencia tomaron forma en toda Angola. El FNLA, el principal grupo combatiente de 1961, se formó en el norte y se unió en torno a una etnia bakongo. De igual manera, alrededor de Luanda surgió el MPLA, un grupo marxista-leninista, formado en gran parte por intelectuales angoleños. Y en el centro de Angola estaba UNITA, un grupo de disidentes del FNLA, que se manifestaron en torno a su origen étnico o bimbundu. Durante la siguiente década, cada grupo se enfrentó a militares portugueses y paramilitares financiados por portugueses. Pero debido a las divisiones ideológicas y étnicas, cada grupo luchó individualmente, y cada uno de ellos terminó fracasando en todos sus intentos. Ya para el año 1974, las fuerzas portuguesas habían empujado a cada uno de estos grupos hacia su perdición. Sin embargo, más adelante, el propio Portugal caería inesperadamente en un golpe militar. Esta sería la razón por la que el país ya no se interesó en continuar manteniendo a las colonias africanas bajo su poder. Y así, finalmente, después de 400 años, el periodo colonial de Angola estaba llegando repentinamente a su fin. Pero las dificultades aún no habían acabado. Las divisiones étnicas e ideológicas que habían atrasado al movimiento de la independencia aún seguían existiendo. Muchos angoleños portugueses buscaban huir del territorio, ante el miedo de una posible guerra que parecía cada vez más inminente. Tal decisión resultaría ser la más adecuada. Tan solo un par de meses después, en vísperas de la independencia oficial de Angola, el MPLA se movilizó hasta la capital para expulsar al FNLA de Luanda, y nombró al nuevo presidente de la nación, quien sería Agostinho Neto. Este sería el precedente que marcó el principio de una nueva guerra civil. Desde el inicio, la nueva guerra adquirió una inclinación internacional, ya que miles de soldados cubanos fortalecieron el control de los marxistas-leninistas sobre el Capitolio, mientras que Estados Unidos respaldaba a los aliados del FNLA y UNITA a través de fondos ocultos. La guerra civil angoleña duraría muchísimo tiempo, y se vería fuertemente influenciada por el contexto de la Guerra Fría. El control sobre el territorio angoleño pasaba constantemente a ser de un bando a otro, ya que la ayuda de las potencias mundiales reforzó la capacidad de ambas partes para seguir luchando. De vez en cuando, existían altos al fuego y negociaciones fallidas, lo cual hizo que la guerra se prolongase a lo largo de los años 70, 80 y 90. Llegado a este punto, ninguno de los dos bandos había reclamado la victoria aún. Para cuando la Guerra Fría terminó, la Guerra Civil de Angola perdió su ventaja ideológica y su atractivo internacional. José Eduardo dos Santos, quien en ese entonces era el presidente de Angola, había dirigido al gobierno del MPLA desde la muerte de Agostinho Neto en 1979, y lideró gran parte de la economía angoleña. Mientras tanto, UNITA se había quedado sin dinero de Occidente, así que tuvo que acudir al comercio de diamantes para continuar financiando sus esfuerzos de guerra. En 2002, tras el asesinato de su líder y con sanciones cada vez más estrictas sobre su comercio, UNITA decidió establecer diálogos de paz. Después de casi 30 años,
la guerra civil angoleña había llegado a su fin, sin haber cambiado casi nada. El mismo partido y presidente permanecieron en el poder, mientras que 1/3 de la población había sido desplazada, 2/3 no tenían acceso a agua corriente, y la esperanza de vida rondaba los 40 años. Tras 3 décadas de una guerra civil despiadada y una extensa lucha para conseguir su independencia, la Angola del siglo XXI estaba increíblemente atrasada. Dicho eso, Angola ha basado su economía en el petróleo desde el primer momento en el que fue considerado como un país. Incluso durante la guerra, había gigantes petroleros internacionales como Shell y Chevron, buscando aprovechar las oportunidades de ganancias que brindaba esta nación. Es cierto que los campos petroleros en tierra fueron frecuentemente atacados y destruidos, pero gran parte del petróleo del país se encontraba en alta mar, debajo de cientos de metros de océano. Por lo mismo, los esfuerzos se enfocaron en la alta mar, donde el oro líquido podía extraerse con relativa seguridad en medio de todo el conflicto. Irónicamente, la industria petrolera fue la misma que atrasó el desarrollo del país, ya que fue la que financió el poder bélico del MPLA a través de tarifas para realizar perforaciones. Aunque claro, cuando la guerra terminó, esos obstáculos desaparecieron. La producción de petróleo en Angola pasó a ser inmediatamente mucho más barata y fácil. Y con eso, las empresas petroleras del mundo estaban observando a Angola como un lugar atractivo para impulsar sus ganancias. Sonangol y sus socios internacionales planearon nuevas plataformas y operaciones, las cuales llegaron en un momento crucial. En aquel entonces, Occidente, y especialmente Estados Unidos, estaban buscando distanciarse del petróleo del Medio Oriente a raíz del atentado del 11 de septiembre. El presidente Dos Santos incluso fue invitado por Bush al despacho Oval para discutir ese mismo tema. Mientras eso ocurría, China estaba identificando nuevas oportunidades de negocios. A solo pocos meses de que la guerra terminara oficialmente, firmaron un acuerdo de préstamos de $2.000 millones con Angola, utilizando su futura producción de petróleo como garantía. Esto puso al país en un punto estratégico delicado entre dos de las más grandes potencias del mundo. Pese a ello, el país estaba prosperando cada vez más. La economía logró expandirse en un 15% tan solo en 12 meses. La posición de Angola como un nuevo gigante petrolero se solidificó cuando se unió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un cártel global de fijación de precios que incluye a Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros más. Ya para la década del 2010, el entorno de Luanda se había transformado completamente. Ahora existían rascacielos hermosos por todas partes, llenos de apartamentos modernos que se vendían por millones o decenas de millones de dólares. Incluso la crisis financiera mundial apenas sacudió a Luanda. A medida que la economía mundial se contraía, Angola seguía creciendo. Era uno de los países de más rápido crecimiento, más rápido desarrollo y más rápido cambio en el mundo. Muchos creían que Luanda iba a convertirse en un país donde las riquezas y lujos exorbitantes iban a existir a donde sea que se mirase, pero otros, en cambio, estaban más preocupados por la vida de los angoleños cotidianos. Era obvio que los empresarios se habían vuelto aún más millonarios, pero, ¿qué había sido del resto de la gente común? El hecho de que el PIB del país haya crecido un 534% en casi una década, no era una señal de que la vida del ciudadano común estuviese yendo bien. De hecho, a pesar de que la economía llegó a crecer en casi $66.000 millones, el angoleño cotidiano seguía estando casi igual que siempre. Eso era algo que el gobierno estaba tratando de ocultar a todas costas, pero cada vez se volvía más difícil ocultar la verdad. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó datos que indicaban que solo una pequeña parte de la población había alcanzado la educación secundaria, pero el gobierno cuestionó las cifras, diciendo que la ONU tenía una metodología incorrecta. Otro ejemplo importante fue cuando Angola iba a ser la sede de la Copa Africana de Naciones, uno de los torneos de fútbol más importantes que existe. Creían que el país era seguro y que estaba abierto al mundo, pero cuando el equipo nacional de Togo viajó a su partido inaugural, los separatistas dispararon contra su autobús, matando a 3 personas en el proceso. Este incidente llamó la atención sobre lo que estaba ocurriendo realmente en el país.
el mundo ya estaba comenzando a darse cuenta de que, a pesar de que Luanda había cambiado la manera en la que se veía, seguía siendo el mismo lugar subdesarrollado, empobrecido y violento que era hace un par de décadas atrás. Para el 2012, la atención estaba dirigida hacia el problema de las viviendas. Fue una época donde estaban vendiendo los que fueron los apartamentos más costosos de todo el continente africano. Un par de años antes de este suceso, Dos Santos había prometido en una de sus campañas que iba a construir 1 millón de viviendas. Sin embargo, el tiempo pasó y su promesa nunca se cumplió como debía de haber sido. Se construyeron alrededor de 2.800 apartamentos, pero solo se lograron vender unas 200 casas, ya que eran muy pocas las personas que realmente podían pagarlas. Pese a ello, tan solo un año después, Isabel Dos Santos se había convertido en la primera mujer africana en aparecer en la lista de multimillonarios de Forbes. La hija del presidente había acumulado un patrimonio neto de más de $3.000 millones. Su fortuna llegó a ser aún más grande cuando su padre despidió a toda la junta directiva de Sonangol, la compañía petrolera nacional de Angola, para convertirla a ella en la única presidenta. Ahora estaba a cargo de la compañía más poderosa del país, lo que la convertía quizás en la segunda persona más influyente de la nación, después de su propio padre. Al poco tiempo, José Eduardo Dos Santos se retiraría, y Angola pasaría a tener un nuevo presidente por primera vez en 38 años. Se tenía planeado que fuese João Lourenço, un político del MPLA, quien tomase las riendas del país a partir del año 2017. Y así fue, pero las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. João Lourenço se volvió contra la familia Dos Santos, y levantó la duda de si el gobierno anterior había estado involucrado en actos de corrupción. Por lo mismo, Isabel Dos Santos fue despedida rápidamente de su posición de liderazgo en Sonangol, mientras que su medio hermano, que había estado dirigiendo el Fondo Soberano de Riqueza del país, fue arrestado por cargos de corrupción y lavado de dinero. De ese mismo modo, bancos occidentales como Citigroup y Barclays retiraron acuerdos con la empresaria. Intertrust e ING cerraron cuentas vinculadas a ella y su esposo, y los funcionarios de Sonangol criticaron la mala gestión de fondos de Dos Santos. Ella negó todas las acusaciones, pero de nada le serviría, porque en 2020 saldrían a la luz una serie de documentos privados llamados Luanda Leaks. Todos estos documentos filtrados corroboraron muchas de las sospechas y acusaciones directas lanzadas contra ella. Estas filtraciones mostraron que, en cada momento de su carrera política y empresarial, Isabel Dos Santos consiguió acuerdos internos impregnados en corrupción. En cada oportunidad, las principales empresas gubernamentales que estaban diseñadas para ayudar a los angoleños comunes, realmente estaban siendo alteradas en beneficio de Isabel Dos Santos. De esta manera, ella y su esposo Sindica Dokolo aumentaron cada vez más su propia riqueza. Se volvieron millonarios a través de acuerdos fraudulentos que atrofiaron el desarrollo de la economía angoleña. Todo el dinero obtenido de esos negocios turbios sería usado para abrir compañías ficticias en lugares como Malta y las Islas Vírgenes Británicas, donde las cargas fiscales y la supervisión gubernamental son muy bajas o inexistentes. Las filtraciones explicaron por qué había compañías como Was Intelligence Solutions, que los tenía a ellos como únicos accionistas. El análisis de Luanda Leaks reveló que el imperio de Dos Santos y Dokolo estaba formado por más de 400 compañías y subsidiarias, a lo largo de 41 países, teniendo al menos 94 de ellas escondidas en lugares como Malta. Estas filtraciones confirmaron lo que muchos sospechaban, y es que las riquezas de Dos Santos no habían sido obtenidas de formas justas o limpias. Pero lo peor de todo el asunto es que la riqueza mal adquirida de Isabel Dos Santos era lo que estaba provocando que el resto de la población de los angoleños se mantuviese en la pobreza. A finales de 2020, el presidente Lourenço confirmó que el gobierno de José Eduardo Dos Santos había despilfarrado y robado directamente un estimado de $24.000 millones del gobierno y el pueblo angoleño. La historia de Angola es muy parecida a otras que hemos escuchado. Un país africano que es rico en recursos naturales, pero que está lleno de pobreza, a excepción de algunas pocas personas que están en las altas esferas del poder. La misma narrativa se encuentra a lo largo de todo el continente, en lugares como Guinea Ecuatorial,
la República Centroafricana y Zambia. El futuro de la gente está completamente paralizado, y esta ironía de la riqueza natural y la pobreza económica, lamentablemente se ha vuelto común en las economías en desarrollo. Todo esto nos trae un aprendizaje. Que un país tenga muchos recursos naturales no quiere decir que su población podrá salir de la pobreza. Al menos, no si su gobierno acapara todas las riquezas que por derecho le pertenecen al pueblo. Angola tiene un largo camino por recorrer, pero su petróleo aún está allí. Continúan produciendo millones de barriles por día y miles de millones aún quedan en el suelo. Si la gente puede elegir correctamente a un futuro presidente, que verdaderamente pueda convertir la riqueza natural en riqueza humana, entonces el país podrá encaminarse hacia una nueva era de prosperidad y romper con la maldición económica que llevan arrastrando desde hace tanto tiempo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.